Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño, desde el estado de Pensilvania. Estamos transmitiendo para el mundo, por ende internacionalmente. Nos están viendo en Sudamérica, en Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, el continente africano y aún en Oceanía. Nos están viendo ese hermoso continente. Desde Ucrania nos están viendo también. Qué bendición, una gran bendición. Saludamos a todos los que se están conectando. Agradezco, por favor, llame a todos sus amigos, todos sus contactos e infórmenle que el maestro Briceño está en vivo, dando un tema en relación a lo que es la fe, un estilo de vida. Esta es nuestra clase número 12. Tema de suma importancia. El que la iglesia pueda conocer todo lo que tenga relación con la fe, porque de esto depende aún la vida de los hombres. La vida depende de que Dios desarrolle su propósito en cada uno de nosotros. Una persona que entienda el por qué y para qué Dios lo llamó y que se centre en el llamado que Dios le hizo y que empiece a afectar las tinieblas, va a tener oposición de parte de las tinieblas. Ellas se van a defender y para eso necesita fe. Fe, que es importantísimo. De ser librado de enfermedades terminales, de ser librado de situaciones económicas difíciles, de ser librado de que mi hijo, que ahora tiene 32 años, va a cumplir 32 años ahora en septiembre, fue librado de 4 enfermedades que me le dieron cuando nació, pesando 1,800 gramos, el médico me lo dio pesando 1,400 para que se fuera a morir a mi casa. De 8 meses nació, de 8 meses prematuro. Y las palabras del médico fueron: llévatelo para tu casa para que se te muera. Yo me lo llevé, le creí a Dios, apliqué el conocimiento que tengo en relación a la fe, a lo que está plasmado en la palabra del Señor, la palabra del Eterno. Creí, y me acuerdo que en una ocasión estaba arreglando las maletas para salir a una actividad y mi esposa me dijo que la palabra del Señor me había robado los sentimientos, porque todavía ella no me había visto llorar una lágrima o derramar una lágrima por la situación en la que estaba mi hijo. Y le dije, me paré firme y le dije, no, la palabra no me ha robado los sentimientos, solo que yo he aprendido a alinear los sentimientos a la palabra. Porque no tiene razón, ni es lógica, y es contraproducente estar llorando lágrimas de resignación y de impotencia cuando le servimos a un Dios que todo lo puede. O sea, ¿dónde está Dios en nuestra vida? ¿Quién es Dios en nuestra vida? ¿Qué son sus promesas, sus bendiciones, su legado? ¿Cuál fue el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario? ¿Por qué los clavos? ¿Por qué la espina? ¿Por qué el Vía Crucis? ¿Por qué Jesús sufre tanto? Desde el Getsemaní hasta la cruz. Muere, va a los infiernos, es torturado 3 días y 3 noches en la parte más baja de la tierra para resucitar, vencer la muerte, vencer el Hades, vencer los principados, vencer las potestades y que se le dé cumplimiento a los incidentes que se dieron en la cruz del Calvario, que son redención en sus 4 tipos de redención: agorazo, exagorazo, lutro y aporotrosis, que es remisión, que es remitir, quitar de para poner en el acto de remisión. Dios quitó el pecado de mí, lo puso sobre Jesús, quitó la justicia divina de Jesús y la puso sobre mí. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Quitó la muerte que estaba en mí, la puso sobre Jesús. Quitó la vida que estaba en Jesús, la puso sobre mí. Pero también quitó la enfermedad que estaba sobre mí, la puso sobre Jesús. Y quitó todo el estado de salud que estaba en Jesús y lo puso sobre mí. Por sus heridas nosotros fuimos sanados. Entonces, ¿dónde está lo que Jesús hizo en la cruz? En la iglesia, la vivencia. Porque esto tiene que ver con vivencia. No solamente con conocer, no aplicar, vivir, para que eso sea una verdad en nuestra vida y seamos luminares ante un mundo como ejemplos vivientes, caminando en la tierra como hijos de Dios, como creyentes, porque somos creyentes, no vivimos sumergidos en temor, en dudas, en ansiedades, en angustias, en preocupaciones, y como cristianos, porque proclamamos la doctrina de Cristo. Ahí estamos, esa es la meta. Esa es la meta de
de este ministerio, enseñar verdades de reino, enseñar verdades de reino para que esto sea en la vida de los que me están escuchando. Hoy nos toca hablar el depositar la fe en una verdad trascendental o una verdad circunstancial. Tomándome mi cafecito. Esto no lo toma en cuenta la gente. El lenguaje de la fe es un lenguaje para vivir en él y ser honrado por el Eterno, el Dios eterno, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Jesús mismo que está a la diestra del Padre, y el Espíritu Santo que está en nosotros, son los más interesados en que en nosotros se dé cumplimiento de lo que está escrito en las santas escrituras, en lo que Dios plasmó, en lo que Dios estableció, parte en el Antiguo Testamento, de lo que está en el Antiguo Testamento y lo que está en el Nuevo Testamento. ¿Por qué digo parte? Porque eso tiene que ver con verdades trascendentales y verdades circunstanciales. De modo que ellos están más interesados que nosotros. Pero hay verdades que están en las escrituras que ignoramos. Una de esas verdades en relación al lenguaje de la fe es esto: cuando deposito la fe en una verdad circunstancial, jamás me va a funcionar. Y cuando deposito la fe en una verdad trascendental, que es cuando las cosas van a funcionar. Vamos a ver qué es una verdad circunstancial y qué es una verdad trascendental. Esto tiene que ver con el lenguaje de la fe. Hay una gran diferencia, por ende, entre una verdad trascendental y una verdad circunstancial. Vamos a definir la circunstancial para diferenciar una de la otra. Vamos a ver. La verdad circunstancial, cito, la verdad circunstancial es aquella que se dio bajo unas circunstancias, por ende, el término lo dice, circunstancial, en un caso específico, en un área determinada, para cumplir un propósito. Dicha verdad está adherida y adjudicada y ajustada a los designios de Dios y a la voluntad determinante de Dios para ese momento. Muchas personas del Antiguo, muchos personajes del Antiguo Testamento se movieron en fe en estas verdades. Presta atención, vuelvo a repetir. Muchos personajes del Antiguo Testamento se movieron en fe en estas verdades circunstanciales, pero dichas verdades no nos sirven, oigan, no, negativamente, no nos sirven a nosotros para movernos en fe en estos tiempos, porque fue una verdad circunstancial. Fue algo para ellos, específicamente para ellos, para un personaje, en un lugar, en un tiempo, en un propósito de Dios para ese lugar, para ese tiempo, en ese individuo. Entonces hay personajes, repito, que se movieron en fe, en verdades circunstanciales, pero que dichas verdades no nos sirven para movernos en fe a nosotros, a menos, óigase bien, que Dios en su designio haga de esa verdad circunstancial una trascendencia y nos sirva a nosotros como una verdad, pero que sigue sí, pero que es trascendental, no es circunstancial, es trascendental, porque Dios en su designio decidió que lo que hizo allá lo quiere hacer acá. Y esa verdad que es circunstancial pase a ser trascendental para mí, oiga, y sigue siendo circunstancial en mí, porque para otros no sirve. Voy a dar ejemplos bíblicos de lo antes dicho. Vamos a ver, ejemplos bíblicos. Ejemplos bíblicos. Vamos a la Biblia. Como dijo Martín Lutero, demuéstreme por la palabra que estoy equivocado y me retractaré de todo eso. Maestro, demuéstreme por la palabra que lo que usted está enseñando es una verdad. ¿Quién puede opinar, dudar, cuestionar
una verdad bíblica cuando usted la demuestra por la palabra, tomando en cuenta las reglas y códigos de interpretación para que presente la hermenéutica como ciencia para interpretar las escrituras. ¿Quién puede negar eso? Vamos a ver. Primer ejemplo, Dios le dijo a Moisés, oiga bien, que todo lugar que pisare la planta de sus pies será de él. Será de él. Dice el texto en Deuteronomios 11:24, dice, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Y le puso límites. No te salgas de allí porque no va a ser tuyo. Le puso límites. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Todo lo que pise la planta de vuestros pies, desde hasta, según los límites que te estoy dando, Moisés, será tuyo. Oiga bien, repito, Dios le dijo a Moisés que todo lugar que pisara la planta de sus pies será de él. Esta es una verdad circunstancial que encierra una promesa que pasa a ser una bendición cuando la obtengo, pero que fue dada única y exclusivamente a Moisés. A Moisés. Esto a más nadie le sirve, a menos que Dios en su designio y en su voluntad decida hacer de esta verdad circunstancial una trascendencia y nos sirva para tomarla en fe, que fue el caso de Josué. La verdad que Dios le dijo a Moisés bajo una circunstancia se la dio a Josué en la misma circunstancia, pero sigue siendo circunstancial para Josué, porque a mí tampoco me sirve. O sea que la verdad que fue circunstancial para Moisés pasó a ser trascendental para Josué, pero sigue siendo circunstancial en Josué, porque a mí tampoco me sirve, a menos que Dios me diga que lo haga. ¿Por qué digo esto? Bueno, maestro, la Biblia dice que todo lo que pisa la planta de mis pies será mío. No solo dice las escrituras, una verdad, está escrito, pero tú no puedes depositar tu fe o no debes depositar tu fe o la fe en lo que está escrito como verdad circunstancial, porque fue a Moisés que se le dijo, y que esa verdad circunstancial pasó a ser trascendental para Josué, pero sigue siendo circunstancial en Josué, porque a mí no me sirve a menos que Dios me diga. Ejemplo, que Dios me diga, José, ¿te acuerdas cuando mi palabra establece que yo le di orden a Moisés que todo lo que pisara la planta de sus pies era de él? Yo digo, sí señor. Y después le dije a Josué lo mismo, porque la verdad que le dije a Moisés también se le dijo a Josué. Sí señor, mira ese terreno que está al frente de ti, yo lo miro. Ajá señor, veas tú lo mismo. Y todo lo que pisare la planta de tus pies en ese terreno será tuyo. Ah, ya la cosa cambió. Porque fue Dios quien hizo una verdad circunstancial que estaba para Moisés, una verdad trascendental para Josué, y fue una verdad circunstancial en Josué, y que esa verdad circunstancial en Moisés y en Josué pasó a ser trascendental para mí, porque ya Dios me dijo que lo hiciera tal como yo le dije a Moisés y le dije a Josué, a ti también te digo que lo hagas. Y es otra cosa, que Dios en su designio, en su voluntad, Él decida de que una verdad circunstancial que está escrito en la Biblia pasa a ser trascendental para mí, pero yo no debo tomar ninguna verdad circunstancial que está en las escrituras y que los hombres se movieron en fe en esa verdad, les funcionó, les trajo resultados, pero que a mí no me sirve esa verdad, a menos que Dios, repito, en su designio decida de que esa verdad circunstancial sea una verdad trascendental para mí. Entonces, no es todo lo que dice la Biblia es a lo que yo voy a depositar mi fe. Yo voy a ver si lo que está escrito es una promesa, es una bendición, es un legado para mí. Yo voy a ver si lo que está escrito en la Biblia, en el Antiguo Testamento, trasciende para mí.
o la puedo tomar para mí, o hay principios en los que está escrito que también me sirven a mí porque son trascendentales, y esa es otra cosa. Pero yo no debo tomar todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento por fe o para fe, porque no me va a funcionar, porque puede ser que esté pisando un terreno que no me corresponda, porque es una verdad circunstancial que se dio a un individuo, específicamente a un individuo, sea a un patriarca, sea un juez, sea un rey o sea un sacerdote en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Este fue el caso de Moisés. Fíjese, esta verdad que se dio en Moisés también se dio en Josué. La circunstancial pasó a ser trascendental para Josué, pero siguió siendo circunstancial en Josué. Vamos a leerlo. Estas son verdades que la gente no las toma en cuenta. Por eso es que muchos murieron creyendo que tenían fe y no tenían fe. Porque no conocían el lenguaje de la fe. Y la fe es un lenguaje el cual Dios habla y yo tengo que aprender a hablar. Josué 1, el capítulo 1, del verso 1 al 3, dice así, cito: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Hay una verdad circunstancial, pasó a ser una verdad trascendental para Josué, pero sigue siendo circunstancial en Josué, porque a mí tampoco me sirve. Ya eso se lo expliqué bien. No entre en ese terreno. La Biblia dice, ya va, ¿qué es lo que está establecido en la palabra? Que dice las Escrituras, no todo lo que dice me sirve para vivir en fe. Otro de estos ejemplos, voy a dar otro ejemplo que eso está muy metido dentro del seno de la iglesia, salga de allí, salga de allí. Está registrado en el libro de los Hechos. Se trata el caso del carcelero de Filipo, el cual el apóstol Pablo le dio una promesa que se cumplió, pasó a ser una bendición. Ese mismo día, pasemos a describir el pasaje. Vamos a ver qué dice el pasaje, vamos a ver. Él, pidiendo luz, el carcelero de Filipo, dice él que es el carcelero de Filipo, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos le dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí está la promesa. Cree en el Señor Jesucristo, esta es la demanda, la promesa, y serás salvo tú y tu casa. Aquí está la demanda, cree en el Señor Jesucristo, y aquí está la promesa, el resultado de haber creído, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Esta promesa que se dio en el carcelero de Filipo, por el cual está limitada a una verdad circunstancial que no trasciende a nosotros. Que no trasciende a nosotros. Por ejemplo, hermana Petra, ¿cómo están sus hijos? Hermano, en la promesa.
¿Cuál promesa? Bueno, creen en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Espérate, es una promesa que se hizo una verdad, una bendición en el carcelero de Filipo, pero es una promesa que está escrita como una verdad circunstancial, pero que no es trascendental. No obligadamente Dios la tiene que cumplir nosotros, porque se lo fue dado fue al carcelero, eso no fue para ti. Por lo tanto, no debemos apropiarnos de ella, de esa promesa, en fe, a menos que Dios en su designio decida transferirnos esa verdad, y de esa forma la podemos tomar en fe. Como se ha dado el caso, si se ha dado, he sido testigo de eso, donde una persona pasó al frente y Dios le ha dicho a ella: prometo salvar a toda tu casa, y toda su casa fueron salvas. Esa verdad circunstancial que se le dio al carcelero de Filipo, pasó a ser una verdad trascendental en estos tiempos para ciertos individuos, pero que sigue siendo circunstancial en ellos, porque a mí tampoco me sirve, a menos que Dios me diga que lo va a hacer conmigo. Sería injusto. O sea, yo no entiendo por qué hay familiares, o sí lo entiendo, hay familiares de quienes han creído en el Evangelio y han aceptado el plan de salvación, e inclusive hijos, los más allegados, madre, padre, hermanos, que murieron sin conocer y sin aceptar a Jesús como el único y Señor y Salvador, sin aceptar el plan de salvación, y murieron. ¿Falló Dios a la promesa? ¿No dice la Biblia: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo de tu casa? ¿Falló Dios a la promesa? ¿Por qué mis familiares murieron y no conocieron el Evangelio? Porque esto no es cuestión de que yo me aferre a una promesa. Esto es cuestión de que yo haga el trabajo que me corresponde a mí, primeramente en mi testimonio. ¿Quién soy yo en medio del seno familiar? ¿Estoy cumpliendo yo el rol del sacerdocio de verdad? ¿Le estoy yo dando cumplimiento a las verdades del reino, de lo que la Biblia dice, del cómo yo debo conducirme, de los principios que habla las Escrituras, el cómo yo debo moverme, hablar, caminar, accionar? ¿Está mi carácter o está mi carácter formado en los principios del reino? ¿Tengo un carácter formado en los principios del reino? ¿Pienso como Dios piensa? ¿Camino como Dios camina? Como dice la Biblia que Enoc caminó con Dios, dice las Escrituras, caminó con Dios. Mi corazón es conforme al corazón de Dios, como dice las Escrituras en relación a David. Hablo conforme a Jesús, pienso conforme a Jesús, actúo conforme a Jesús. Vivo una vida en santidad haciendo lo correcto. Soy una persona leal, no solamente íntegra, sino vivo en lealtad, porque la lealtad va más allá que la integridad. La lealtad es la integridad integral que el hombre logra vivir en todas las áreas de la vida. Por ejemplo, se dio un testimonio de un hombre en Argentina donde hicieron una campaña en pro a la integridad, y fue a comprar una hamburguesa en una de nuestras tiendas, y cuando llegó a su casa, en la bolsa o en el paquete no iba una hamburguesa, sino iba la remesa, el dinero de lo que se había vendido en el día. Él se regresó, iba con la señora, y se regresó con una señora, y se regresó, y él pues llamó al gerente de ese local, en esa franquicia, y le entregó el paquete. Y le digo: mira, ustedes en vez de darme la hamburguesa me dieron fue la remesa, el dinero. Y el hombre se quedó tan sorprendido, dijo: wow, esto es integridad. Nosotros estamos haciendo una campaña en pro de la integridad. Esto hay que sacarlo por la prensa. Llamen la prensa, vamos a sacarle foto a este señor. Y él dijo: no, yo no quiero fotos, yo no quiero prensa, yo no quiero nada. Yo simplemente vine a entregarle esto para que me entreguen mi hamburguesa. Digo: no, pero es que esto es digno de ser imitado. Por favor, traigan la prensa.
y digo, no, 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 es que yo no quiero prensa, porque es que la mujer que anda conmigo no es mi esposa. El hombre era íntegro en un área, pero no era íntegro en la otra. ¿Quién eres tú como padre? Íntegro. ¿Quién eres tú como hijo? Pésimo. ¿Cómo eres tú como padre y como hijo? Íntegro. Pero ¿cómo eres como empresario? Pésimo. ¿Cómo eres tú como padre, como hijo y como empresario? Íntegro. Pero ¿cómo eres tú como empleado, por decir algo? Pésimo. Entonces la integridad integral es la lealtad. La lealtad es la integridad integral que el hombre logra vivir en todas las áreas de la vida. Que cuando te miren como padre, como hijo, como empresario, como obrero, como amigo, como sacerdote, como pastor, como apóstol, como profeta, como evangelista, como maestro, como amigo, como vecino, la gente no tenga nada que decir en contra de ti. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, nadie tenga en poca tu juventud. Sé ejemplo a los creyentes en conducta, en fe, en pureza. Entonces, el que mi familia crea en el plan de salvación es que ellos puedan ver en mí a Jesús, puedan ver en mí la vida de Jesús, que cuando pase por pruebas, que cuando yo sea probado, en el caso que me ha pasado, donde me han entregado dinero de más y he ido y lo he regresado, y la persona se me queda mirando, espérate, pero tú, yo no entiendo esto porque tú me regresas este dinero, yo te lo di de más, yo ni siquiera cuenta me di, yo ni me hubiese dado cuenta que el dinero te lo di de más, te hubiese podido quedar con él, ¿no? Pero Dios me está viendo y estoy siendo probado. Las circunstancias me presentan, la vida me presenta, en las circunstancias en las que estoy viviendo me presentan momentos y oportunidades para ser fiel o ser infiel. Yo decido. Entonces mi vida de integridad, de ética, de moral, de glamour, de excelencia, de estética, moviéndome en el fruto del Espíritu, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza, amando, entendiendo, perdonando, bendiciendo al que me maldice, orando por el que ultraja y me persigue, no dándole a la lengua chismes, brollos, contienda, no prestando mis oídos para ser basureros del diablo, para estar escuchando el chisme de la gente. No moviéndome ningún tipo de resentimiento como raíces de amargura, odio, falta de perdón, rencor, nada de eso, sino que la gente se te quede mirando y diga, wow, qué hombre, hay algo en él que es digno de ser imitado, que tu familia, que el que te rodea, pueda llegar al plan de salvación y aceptar el plan de salvación, aunque sea en su último momento, porque toda la vida vieron en ti un ejemplo cabal. Eres un hombre leal. Entonces, ese es mi trabajo. No dar mal testimonio. No ser oscuridad dentro de las tinieblas, en las mismas tinieblas, sino ser una lámpara. Ser Jesús dice que no hacemos nada con prender una lámpara y ponerla debajo de un almud, taparla, no, sino se pone arriba para que todos los que estén en casa vean la luz. Nosotros tenemos que hacer luz en nuestro hogar, La integridad que debemos tener con nuestras esposas, de ser íntegro el pacto matrimonial, de no cometer actos de adulterio, ni ningún tipo de fornicación dentro de la casa, de ser proveedor en mi casa, de ser protector, de ser cabeza en mi casa, ¿ya? De que no haya violencia doméstica y mis hijos vivan intimidados, manipulados y controlados, porque llegó el ogro, porque hay padres. El caso mío, no tuve padre, pero fue criado por un padrastro, tuve un padrastro en la casa, donde yo no deseaba que ese hombre llegara a la casa, porque era violencia que había en la casa cuando llegara. De hijos que no desean que sus padres lleguen a sus casas. No, que seamos el ejemplo del amor, que brindemos la paternidad, la cobertura, el amor, la gracia de Dios, que nuestros hijos vean la necesidad de que tú estés en casa y de que cuando vayas de viaje estén desesperados porque te extrañan y necesitan que tú estés en casa, necesitan un abrazo, necesitan ese amor que emana de un padre y no un violento en la casa. Entonces, yo no voy a aferrarme a una promesa en el sentido de que si Dios me dice a mí, José, toda tu familia se va a convertir, vaya, lo agarro, amén. Pero sobre todo eso está mi testimonio que yo debo vivir.
el testimonio que yo debo cumplir. ¿Ya? ¿Cómo? El peor enemigo que tú puedes tener en tu casa son tus propios hijos cuando ellos ven lo mal que tú tratas a su madre. Porque yo tengo un hijo, José Graviel tiene 32 años y María Graviela tiene 23 años. María Graviela tiene conmigo 23 años, pero con su madre tiene 23 años y 9 meses. José Graviel tiene conmigo 32 años, pero con su madre tiene 32 años y 9 meses. Es un hombre. El día que él vea que yo trate mal a su madre, voy a tener un enemigo en casa. La mejor forma de ganarme a mis hijos es cuando ellos ven lo bien que yo trato a su madre, cómo la amo, cómo la quiero, cómo la respeto. Ahí está. Entonces, yo tengo un hogar. Mi esposa, 31 años de casado, es la única mujer. No he tenido más, ni quiero tener más. Le pido a Dios que me le dé vida. No, que me le dé vida, 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 vida. Que muramos ancianos los dos. Tengo un hijo, 2 hijos, un varón y una hembra, José Graviela y María Graviela. Pero ¿dónde están? Ejemplos. Cómo se desenvuelven en la vida. Cómo ellos conocen a Dios. Cómo saben lo que deben hacer. No lo que tienen, sino lo que deben hacer o lo que no deben hacer. Ya mis hijos saben que están caminando en un piso de vidrio con zapatos de plomo, que dan un paso mal dado. Van a partir el vidrio y ellos no saben dónde van a caer. Ellos saben que la vida es como una moneda, que no más que puedes invertir, comprar una sola vez con ella. 2 veces no vas a poder comprar. Ellos saben en qué tienen que invertir la vida. Ellos saben que en la vida hay caminos que no tienen regreso, que lo que transitaron queda en el pasado y que no pueden hacer nada con el pasado. Y que muchas veces el tiempo que no administramos y lo perdimos en el pasado, ya no nos sirve nada para el futuro, para el presente ni para construir para el futuro. ¿Eh? Ellos saben que la vida es como un papel en blanco que se me dio con un apuntador, que yo puedo escribir todo lo que quiera en ese papel, pero lo que escriba no lo voy a poder borrar. Porque los instruí, fui sacerdote de ellos en la casa, di ejemplo, y seguiré siendo ejemplo. Entonces, en mí se cumplió esta verdad. Yo y mi casa se salvaron. Josué dijo, yo y mi casa y yo y mi casa, serviremos a Jehová. Entonces, el que mi familia acepte el plan de salvación, no tiene nada que ver con esta promesa, porque no es una promesa, es una verdad circunstancial que se le dio al carcelero de Filipo. Es una promesa que se le dio a él y que se puede hacer una verdad en mí cuando yo me ajusto a los principios del reino. En mi vivencia, en mi testimonio, mi familia, mi hogar puede llegar a aceptar el plan de salvación. Ya mis hermanas saben que el único camino para llegar al Padre Jesús, ellas la saben. Mis hermanos carnales también lo saben. Hijos de padre, hijos de madre, lo saben. Ellos tienen un sacerdote al frente de ellos, que es José Briceño. Ellos han visto el ejemplo. Ellos vieron quién fui en mi adolescencia, quién fui en mi niñez, quién fui, el mal testimonio que di y lo desajustado social que era. Y están viendo ahora quién es José Briceño. Mis hermanos, mis hermanas. Las hermanas de mi esposa también han visto, de parte de la familia de mi esposa, han visto un sacerdocio en nosotros. Y cuando hay algún problema en la familia, acuden a nosotros. Ya todos han aceptado el plan de salvación. Todos saben que el único camino, la única verdad y la única vida para llegar al Padre Jesús. Y se está cumpliendo. Esta verdad se está cumpliendo en nosotros. Pero no como una promesa que Dios me la dio. No como una promesa que Dios me dio a mí. Sino como una circunstancia que se está dando por los hechos y por la vivencia y porque estamos cumpliendo un sacerdocio en nuestra casa. ¿Okay? Nuestra próxima clase vamos a hablar qué produce la fe en el creyente. Pero nunca se le olvide esta verdad. No haga de una verdad circunstancial un depósito para su fe o un piso para su fe, porque no le va a funcionar, porque fue una verdad que fue circunstancial, que por ende se dio una circunstancia y que se le dio a una persona. ¿Okay? Vamos a entrar, creo que sí tenemos tiempo para entrar, ¿qué produce la fe en el creyente? Vamos a entrar en esto. ¿Qué produce la fe en el creyente? Presta atención a esto que es muy importante.
¿Qué produce la fe en el creyente? Lo primero que hay que dejar en claro es que la fe como fruto y como don espiritual o para salvación, en sustancias y naturalezas es la misma, pero en operaciones es diferente. Escuché a un hombre decir, yo quiero hablar en esta noche de las 3 feces. No existen 3 feces. La fe es una. La fe como don espiritual, la fe como fruto y la fe para salvación es la misma en sustancias y naturaleza, pero es diferente en operaciones. Es totalmente diferente. Una cosa es tratar la fe como fruto, producto del nuevo nacimiento. Otra es verla como manifestación del Espíritu en el don espiritual en un momento determinado. Y otra es verla como aquella que produce la predicación del Evangelio a los incrédulos. De esto vamos a hablar. A continuación, voy a repetir. Una cosa es tratar la fe como fruto, producto del nuevo nacimiento. ¿Ok? Otra es verla como manifestación del Espíritu en el don espiritual en un momento determinado. Y otra es verla como aquello que produce la predicación del Evangelio en los incrédulos. A continuación voy a dar información acertada con bases bíblicas para responder a la interrogante: ¿qué produce la fe en el creyente? Muchos han alegado, y aquí está el problema, porque volvemos a entrar en el problema de gentes que leen Biblia, pero no estudian las Escrituras. Señores, la Biblia no es un libro de lectura, la Biblia es un libro de estudio. La Biblia se lee para estudiarla. Existen códigos, reglas de interpretación que nos presentan la hermenéutica como ciencia, que no tiene nada de pagano como muchos enseñan. Entiendo que el término hermenéutica viene derivado de Hermes, que era un intérprete de los dioses Júpiter y Zeus. Eso lo entiendo bien, y que el pagano era Hermes, pero no el término hermenéutica, ni lo que contiene la hermenéutica como ciencia. Lo que contiene la hermenéutica como ciencia, que son, por ejemplo, tomar en cuenta el emisor, el receptor, el cronista, la comunicación, la causa de la comunicación, el contexto histórico, la idiosincrasia, las culturas, los tiempos, tomar en cuenta las figuras retóricas como una parábola, un símil, una metáfora, una sinécdoque, una prosopopeya, y para ustedes contar y saber distinguir cada una de ellas, tomar en cuenta lo que son principios de interpretación, tomar en cuenta lo que son los principios de interpretación, o los principios de interpretación que son, por ejemplo, los tipos de iluminación, teuneuto y ferómeno, dos tipos de inspiración que hay en las escrituras, teuneuto y ferómeno, tomar en cuenta qué es inspiración y tomar en cuenta qué es iluminación y qué es revelación. O sea, son cosas que presenta la hermenéutica como ciencia. No entiendo, vuelvo a repetir, que el término hermenéutica se deriva de Hermes, que era intérprete de los dioses Zeus y Júpiter, pero que el pagano era Hermes como persona, no el término hermenéutica. Entonces, la hermenéutica es una ciencia, señores, que viene de Dios, Jesús usó códigos y reglas de interpretación para darle una buena interpretación a las escrituras. Jesús criticó la forma hiperliteral en la cual estaban tomando las escrituras los saduceos y los fariseos. Esdras usó también los códigos y reglas de interpretación, usó la hermenéutica también para interpretar las escrituras. Entonces, aquí tenemos el problema. Este pasaje de Romanos 10:17 lo han tomado totalmente tergiversado, distorsionado, descontextualizado. ¿Por qué? Porque no saben estudiar las escrituras. La gente lee, pero no estudia las escrituras. Muchos han alegado que la fe es producto de la palabra, tomando como base los dichos por el apóstol Pablo en Romanos 10:17. Si analizamos bien el pasaje, tomando en cuenta la hilación del pensamiento, eso no se puede nunca usted dejar. Usted no me agarra un texto y lo saque. La Biblia dice, ¿dónde? Acá, el texto, pero ya va, eso no es lo que quiere decir ese texto.
Usted me está presentando un texto literalmente tal como está escrito, pero no me está diciendo lo que ese texto quiere decir. Usted me dice lo que la Biblia dice, no lo que la Biblia quiere decir. ¿Bien? Entonces, si analizamos bien el pasaje, tomando en cuenta la relación del pensamiento, nos podemos dar cuenta o por enterado que el apóstol no viene haciendo referencia a la fe del creyente. Esa fe que viene al creyente como producto del nuevo nacimiento, no viene hablando de eso, sino la fe que produce la predicación del evangelio a quienes se les predica. Analicemos el texto. Vamos a ver. El texto dice así: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues las Escrituras dicen: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han visto? ¿Y cómo irán sin haber quienes predique? Oiga, la elección del pensamiento, no se salga de allí. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, no el mensaje terrorista que manipula, que intimida, controla, que Dios va a mandar terremotos y la gente no se convierte, no está hablando de eso. De los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestros anuncios? Así que la fe es por el oír. ¿Cuál fe? Ya óigame, el oír por la palabra de Dios. Lo que quiere decir el texto es que de la única manera que un mundo tenga fe y acepte el plan de salvación es que escuchen el mensaje del evangelio que anuncia a Cristo como el don de la salvación. Eso es lo que dice el texto. Ahora bien, presta atención. En Romanos 10:17 se está tratando la fe que produce el mensaje del evangelio a los incrédulos para que se conviertan a Jesucristo y puedan así aceptar el don de la salvación que es Cristo. En cuanto al creyente, la fe es algo natural en Dios y viene a ser depositada en el creyente a través del nuevo nacimiento por el Espíritu. Es decir, la fe es un fruto del Espíritu que viene a depositarse en el creyente como producto del nuevo nacimiento. Así lo describe el apóstol Pablo en Gálatas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Según Romanos 12:3, cada creyente ha recibido de Dios una medida de fe. El término griego que se utilizó para hacer referencia a la medida de fe es metropisteos, que define el poder o la sustancia que viene de Dios para hacer logros y producir milagros. Por otra parte, el término metropisteos, que indica una medida de fe, no tiene nada que ver con porcentaje de fe, sino con una capacidad absoluta, total y completa que recibe el creyente mediante el nuevo nacimiento por el Espíritu. De modo que todo el creyente tiene la fe de Dios absoluta en él, no tiene que pedirle fe a Dios. Digo pues
por la gracia, dice el apóstol Pablo. Esto está escrito en Romanos 12:3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual se está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El caso registrado en Lucas, donde los discípulos le piden a Jesús que les aumente la fe, no se ajusta a nuestros tiempos ni a nuestra posición. Ellos no habían nacido de nuevo, estaban en la dispensación de la ley, la fe como fruto no estaba en su espíritu. Eso está en Lucas 17:5. Dice, dijeron los apóstoles al Señor, Señor, aumentanos la fe. Ahora, mire esto. Señores, si la fe no viene por la palabra, ¿qué papel juega la palabra en el creyente en relación a la fe? Eso lo vamos a responder en nuestra próxima clase, ¿ok? Bendiciones, bendiciones, bendiciones.